Vamos a adorar juntos al Rey. Que podamos unirnos en espíritu y en verdad. Amén. Él viene con poder, todo ojo lo verá. Cadenas romperá y todo pueblo lo verá. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él.
Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Oh, Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. No moriré por el poder de su nombre que vive en mí, se libre al fin, solo en Jesús. No moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Oh, santo, santo, santo. Cuando una iglesia está unida en el Espíritu, el enemigo no puede contra ella. Aleluya. El poder del acuerdo, el poder de ponernos de acuerdo, de pensar unánimemente. Hoy levantamos un aleluya. Hoy levantamos un aleluya a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés atravesando. Hoy levantamos un aleluya como congregación, allí donde estés, en tu casa, lo que estés haciendo. Toma tu momento ahí y empieza a cantar. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está.
frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma melodía es. Cantaré más fuerte. Voy a cantar, aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Hoy voy a cantar, aún en la tempestad. Oh, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Creo que a todos nos gustan las fiestas o las celebridades. El pueblo judío, el pueblo israelita, es una de las comunidades más festivas del ser humano. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno descubre que desde los comienzos como nación siempre tenían fiestas y fiestas que duraban muchos días. Habían por lo menos 7 de esas fiestas que ellos guardaban todos los años. Y de esas 7 fiestas habían 3 que podríamos decir que eran las más importantes. Estaba la fiesta del Pesaj, o la fiesta de la Pascua, que era el recordatorio de la liberación de los 430 años de esclavitud allí en Egipto, cuando Dios usó a Moisés como líder para traerles la liberación. También estaba la fiesta del Sukkot, o la fiesta de las enramadas, que era el recordatorio de los 40 años que estuvieron en el desierto luego que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Es hasta el día de hoy que los israelitas, cuando llega esta fiesta, lo celebran todavía y se mudan por unos días a una suca, una tienda de ramas o una cabaña de ramas. Y después había otra fiesta que era la celebración del reconocimiento o del recibimiento de la ley o de la Torá, conocida como la fiesta del Shavuot, donde también se celebraba o se festejaba la fiesta de las primicias, o sea, las primeras cosechas que tenían como comunidad. Cuando comienza la era cristiana, es decir, cuando nace la iglesia de Jesús nace justamente en una de estas fiestas, en esta última, la fiesta del Shavuot, que también era conocida como la fiesta de Pentecostés, ya que se celebraba 50 días posteriores a la fiesta del Pesaj o de la Pascua. Y es en esa fiesta donde el pueblo de Dios, esos discípulos, esos 120 primeros cristianos seguidores de Jesús, estuvieron durante 10 días esperando en un aposento alto la promesa que Jesús le había dicho que iba a llegar. En algún sentido, los israelitas con esta fiesta del Shavuot celebraban la ley, mientras que nosotros los cristianos es la fiesta de la gracia. Y como resultado de ese primer Pentecostés, hoy celebramos nosotros la presencia de Dios. Cada año también celebramos Pentecostés como un recordatorio de ese nacimiento glorioso
de esa iglesia allí en ese aposento alto de Jerusalén. Y para poder entender un poquito más la magnitud de esta verdad, quisiera en los próximos minutos que te quedes conmigo y te voy a compartir 5 verdades, 5 principios que necesitamos tenerlos en cuenta para entender el proceso de cómo llegamos a esa fiesta y cómo podemos nosotros apropiarnos de las riquezas de esa fiesta. La primera cosa que vemos en las Escrituras es que la presencia de Dios estaba desde el principio. Génesis 1, versículos 1 y 2 afirman: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La Biblia es clara en decir que Dios es espíritu y que Él espera que nosotros, como creación de Él, podamos comunicarnos con Él de la misma manera a través de esa conexión espiritual. En Juan 4:24 Jesús afirma: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Bajo ninguna circunstancia Dios aprobará que nosotros intentemos comunicarnos con Él, ya sea por medio de imágenes, de estampitas o de alguna manera visible a nuestros ojos o palpable a nuestras manos. Desde antes de la fundación del mundo, antes que este mundo fuera formado, Dios ya existía y su espíritu se movía en medio de las cosas que Él había creado desde antes de crear lo que nosotros conocemos como mundo. Pero Dios quería compartir su presencia con nosotros, los seres humanos. La segunda verdad o la segunda cosa que quiero compartirte es que la presencia de Dios habita en el ser humano. Génesis 2:7 afirma que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu de Dios que nos fue impartido nos brinda esa imagen y semejanza de Dios. En un comienzo, esta realidad le permitió a Adán y a Eva comunicarse con Dios cara a cara, como cuando nosotros hablamos con un amigo. Dios está en todo lo que ha creado, pero no es todo lo que ha sido creado. Nosotros no somos panteístas. Creemos que la presencia de Dios le fue impartida solamente al ser humano, al hombre y a la mujer, para que por ese medio nosotros podamos comunicarnos con nuestro Creador. Pero como consecuencia de esa desobediencia de Adán y Eva allí en el Edén, esa imagen, esa semejanza fue dañada y el enemigo fue invitado a esa relación que Adán y Eva tenían con Dios. El diablo, en algún sentido, es el tercero en discordia. Una tercera verdad que quiero compartirte es que la presencia de Dios disipa al enemigo. A partir de la desobediencia de nuestros primeros padres, esa desobediencia le otorgó un derecho legal al enemigo para que nos haga daño, ya sea oprimiendo, atando o endemonizando a los seres humanos, con el objetivo, como dice Jesús en Juan 10:10, de robar, matar y destruir. Él no tiene otro objetivo. Y lo que estamos viviendo como sociedad a nivel mundial es justamente el efecto de ese objetivo del enemigo de robar, matar y destruir. Matar nuestros cuerpos, destruir nuestras relaciones, separarnos de nuestros seres queridos y robarnos nuestras ganancias, el esfuerzo de nuestras manos. Pero esa realidad puede ser cambiada a través de un encuentro personal con Jesús,
Cuando la presencia de Dios llega a habitar en nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a tener control de nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas, entonces ese Espíritu de Dios de vida comienza a reavivar lo que estaba dormido, lo que estaba muerto dentro de nosotros, lo que el pecado había matado. Y cuando Dios se hace presente, todo lo que no es de Dios comienza a alejarse. Jesús nos advierte que si nosotros somos liberados por Él, pero Él no toma el control, Él no se hace cargo, Él no es invitado como Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestro postrer estado puede ser peor que el primero. Tanto Mateo 12 como Lucas 11 nos dicen, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. El desafío para cada uno de nosotros es permitir que el Espíritu Santo llene cada área de nuestras vidas, que tome un control absoluto de quienes somos como personas y especialmente como cristianos. Cuando eso sucede, se cumple la segunda parte de la promesa de Jesús en Juan 10:10, cuando Él dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Lo hace en las vidas de aquellos que no conocen a Jesús. Una cuarta verdad es que la presencia de Dios nos capacita para una vida diferente. Cuando Jesús fue bautizado allí por Juan el Bautista en el río Jordán, ese día ocurrieron 2 cosas importantes. Lucas, capítulo 3, nos resume de alguna manera la experiencia que Jesús tuvo allí en esas aguas del Jordán. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Luego de esta experiencia sobrenatural, Jesús, dice el relato bíblico, que fue sacado de ese lugar. Fue tomado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu y fue llevado a un desierto, y allí fue probado, tentado por el enemigo. Lucas 4, versículo 1 registra diciendo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Después de esos 40 días de ayuno, de oración, de búsqueda de Dios, dice la palabra que Jesús fue terriblemente tentado por el enemigo, pero que Él tuvo una victoria absoluta sobre cada una de esas tentaciones que fueron magistrales, muy bien elaboradas por el enemigo. Pero dice la palabra que después de haberlo vencido en la tercera tentación, el enemigo tuvo que alejarse de Jesús por un tiempo. Lucas 4:14 va a registrar un elemento muy interesante. Él va a decir, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En el versículo 1 había dicho que fue guiado, fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado a ese desierto para ser tentado. Pero ahora que había vencido las tentaciones, está regresando a Galilea, dice, pero en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Esa experiencia que Jesús tuvo allí en el Jordán, esa llenura del Espíritu Santo, los primeros cristianos lo tuvieron el día de Pentecostés, en esa fiesta del Shabbat, en la fiesta donde la presencia de Dios se hizo real, con estruendos, con movimiento, con lenguas de fuego, con idiomas, con traducción a 16 idiomas diferentes. La experiencia que los 120 hermanos reunidos tuvieron en ese aposento alto, esa mañana de Pentecostés, les cambió para siempre.
Lucas va a registrar ese acontecimiento en los primeros versículos del capítulo 2, cuando dice en el libro de los Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esa experiencia activó en los 11 discípulos y demás cristianos, y por supuesto luego en todos aquellos que semana tras semana eran añadidos a la iglesia, todos aquellos que se rindieron a Jesús fueron activados en un poder sobrenatural. Ya nunca más nada volvió a ser igual. Quiero simplemente nombrarte algunas cosas que sucedieron como consecuencia de esa llenura. La presencia de Dios activa las posibilidades divinas. La presencia del Espíritu Santo y esa declaración de agrado de parte de Dios hacia su Hijo y la victoria que Jesús tuvo sobre las tentaciones del enemigo, le dio una autoridad absoluta para hacer los milagros que se le ocurría hacer. Cualquier necesidad que se presentaba, cualquier enfermo, cualquier muerto, cualquier situación difícil, Jesús tuvo victoria por causa de esa llenura, de esa autoridad que le había sido impartido. En un momento de su ministerio, ante una situación difícil, los discípulos no sabían qué hacer, creyeron que era imposible. Jesús hace una declaración allí en Lucas 18:27. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y Él se hace real en nuestras vidas, somos investidos de un poder sobrenatural. Esa dinamita de Dios, la dinamis, ese poder sobrenatural prometido por Jesús allí en Hechos 1:8, se hace real en nuestras vidas, y esa sobrenaturalidad de Dios nos permite llevar a cabo las mismas cosas que Jesús hizo. Mediante Jesús, la muerte puede retroceder para darle lugar a la vida. La enfermedad retrocede para darle lugar a la salud. Cuando el diagnóstico médico dice es irreversible, Dios dice quiero que sea sano. La miseria y la pobreza retroceden para darle lugar a la provisión de Dios, a una provisión generosa. Cuando los gobiernos de turno nos ofrecen subsidios de miseria, Dios quiere ofrecerte provisión abundante. Las discordias retroceden para darle lugar al shalom de Dios, a esa paz integral que Jesús ha prometido a sus seguidores. La presencia de Dios activa la revelación. Cuando Jesús le encara a sus discípulos semanas antes de su muerte, preguntando ¿qué dice la gente acerca de mí? Ellos le dijeron, algunos creen que sos Juan el Bautista que ha resucitado, otros creen que sos algún profeta que ha vuelto del Antiguo Testamento. Entonces Jesús hace una redirección de la pregunta hacia ellos y les dice, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Qué creen que soy? Mateo 16 narra este relato diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba experimentando uno de los beneficios de esa sobrenaturalidad de Dios, de nuestra fe. Poder ser receptor de la voz de Dios, poder escuchar la voz de Dios y poder transmitir esa voz de Dios en ese momento. Lo que Pedro experimentó está hoy día a disposición de cada uno de aquellos que hemos conocido a Jesús. Lo mismo experimentaron los dos discípulos que caminaron el domingo de resurrección desde Jerusalén a Emaús. De pronto dice la palabra que estando en la casa mientras Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos y se les fue revelado al Mesías.
ese hombre que había caminado durante 3 horas con ellos, explicándole las Escrituras, ahora sus ojos fueron abiertos y pudieron reconocerlo. La presencia de Dios activa la alegría. Cuando Jesús transformó el agua en vino, todos sabemos que el vino es símbolo de alegría en la Biblia, fue como un anticipo, una profecía de Jesús desde el comienzo, en su primer milagro, de que alguien vendría para darles una alegría sobrenatural. Los cristianos deberíamos ser los seres humanos más alegres del planeta porque hemos conocido a Dios. Sabemos quiénes somos, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, conocemos nuestro destino, nuestro origen y nuestro destino. Sabemos que lo que estamos viviendo en este tiempo será pasajero y que lo mejor está por venir. De ahí que Pablo, desde la cárcel de Roma, estando allí encarcelado, a punto de ser martirizado, puede animar a los hermanos de la iglesia de Filipos diciéndoles: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Jesús vino para devolvernos la alegría de una relación libre, de una relación espontánea, de una relación en crecimiento con nuestro Padre Celestial, que se va a perfeccionar, por supuesto, el día que estemos con Él. La presencia de Dios activa nuestra libertad. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, o de Corinto, perdón, diciéndoles: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No permitamos que nada ni nadie nos robe esa libertad. A libertad fuimos llamados. Y si necesitas entender de qué se trata esa libertad, deberías profundizar, sí, la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas. No puedes dejar de leer esa carta. Muchos cristianos comienzan con la libertad, pero con el tiempo vuelven a esclavizarse con estructuras, con tradiciones, con rutinas que les roban, que les quitan alegría de vivir y de servir a Dios. La presencia de Dios activa nuestra predicación, nuestro testimonio. Cuando los primeros discípulos fueron investidos con ese poder, con esa llenura del Espíritu Santo, dice la palabra que como consecuencia de la predicación de Pedro, 3.000 personas conocieron a Jesús aquella mañana de Pentecostés. Pasaron algunas semanas y vuelve Pedro otra vez a predicar luego de la sanidad del hombre paralítico, y 5.000 personas conocieron a Jesús. En pocas semanas, la iglesia de Jesucristo, la iglesia naciente, allí en Jerusalén, había tenido más de 10.000 personas que se reunían en casa, que compartían el pan juntos, que compartían las enseñanzas de los apóstoles, iban al templo, volvían a las casas. La vieja Jerusalén se había dado vuelta, la habían puesto pata para arriba. El Evangelio estaba llegando a todos los rincones de esa ciudad. Y una de las evidencias de que nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo es que hay frutos de vidas transformadas, frutos de vidas que se arrepienten, que reconocen a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Jesús en Juan 15 nos promete diciendo que si nosotros permanecemos pegados a Él, como el pámpano queda pegado a la vid, llevaremos fruto, y un fruto abundante y fruto que permanece. La presencia de Dios que nos infunde vida nos da un ADN a nosotros, la vida de Dios, que nos permite compartir esas buenas noticias con aquellos que no lo conocen. La presencia de Dios activa poder para sanar. El hombre que todos los días era llevado por su familia, por sus amigos y puesto junto a la puerta, la hermosa allí de Jerusalén, ese día estaba esperando, como todos los días, que alguien le diera una limosna. Cuando se encontró con Pedro y Juan, que estaban yendo a la hora novena a orar allí en el templo, Él los miró pensando que les iba a dar algunas monedas. Pero Pedro y Juan le respondieron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Así que en el nombre de Jesús, ponete de pie. Y ese hombre, luego de 38 años de parálisis, se plantó sobre sus pies y comenzó a caminar. Lucas, allí en Hechos 3, registra lo siguiente. Dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos.
Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. La presencia de Dios es activada en nosotros para sanarnos de nuestras enfermedades, pero también para evitar que nos enfermemos. La presencia de Dios activa el poder para resucitar muertos. Familiares, amigos, conocidos y hermanos en la fe lloraban desconsoladamente allí en Jope por la muerte de Dorcas, una mujer muy amada, muy querida por la comunidad. Pero ellos no querían darse por vencidos. Así que mandaron a llamar a Pedro, que estaba en Lida, una ciudad cercana, a que viniera y orara por ella. Y dice el relato bíblico que cuando Pedro llegó a Jope, entró a esa habitación y dice: mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La presencia de Dios activa el poder para liberar. Cuando Pablo había llegado a la ciudad de Filipos, había comenzado a predicar por las calles, por la sinagoga, y había una muchacha que todos los días los perseguía y les decía y les gritaba: aquí están los hombres de Dios que traen buenas noticias para esta comunidad. Pero Pablo, discerniendo en su espíritu que esta muchacha estaba endemonizada, llegó un día cansado de las habladurías de esta mujer. Dice el relato bíblico que la confrontó y la liberó. Hechos 16 registra lo siguiente: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. No estaba mintiendo, estaba diciendo una verdad, pero la fuente de esa verdad era el mismo infierno. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Después de muchos años de angustia, de esclavitud, finalmente esta joven fue completamente libre. La presencia de Dios en Pablo y en sus compañeros de ese viaje misionero hizo que ella quedara completamente libre. Y podríamos seguir nombrando montones de áreas o montones de lugares en nuestras vidas que se activan por causa de la presencia de Dios en nosotros. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Y este es el último punto de esta reflexión. La presencia de Dios, ese Pentecostés, está a nuestra disposición. Lo mismo que experimentaron estos 120 cristianos allí en Jerusalén, en ese aposento alto. Lo mismo que tras años, siglo tras siglo, milenio tras milenio, han experimentado los cristianos de todos los tiempos. Vos y yo podemos experimentar lo mismo. Pablo dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un imperativo, no es una opción. Vos y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hay una llenura disponible para cada uno de nosotros. La clave o el secreto es permitir y buscar a que Jesús nos bautice. Cada uno de los evangelistas, y Lucas lo va a agregar todavía en el libro de los Hechos, registraron una frase de Juan el Bautista que había dicho estando en su corto periodo de ministerio. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese bautismo de poder, ese bautismo de llenura, ese bautismo de fuego está disponible para todos aquellos que creemos en Jesús, para todos aquellos que nos rendimos a Él.
Hoy que celebramos Pentecostés, yo quiero orar para que vos y cada uno de los que escuchan este mensaje puedan tener su propio Pentecostés. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por poder recordar en esta ocasión lo que ha sucedido aquella mañana de Pentecostés, cuando tu iglesia estaba reunida en oración después de muchos días y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, les dio lenguas nuevas para hablar, les dio una autoridad, un poder para predicar, para sanar. Señor, gracias. Gracias porque quedaron registrados, Señor, todos los acontecimientos o la mayoría de ellos en el libro de los Hechos. Gracias porque tenemos una muestra de lo que sucede con una iglesia rendida, con una iglesia que ha experimentado un Pentecostés. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta oportunidad por todos aquellos que necesitan tener un Pentecostés, una experiencia profunda y real con el Espíritu Santo. Jesús, bautízanos. Así como Juan el Bautista decía que vendría alguien que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, y hacía referencia directa a ti, Jesús, en esta ocasión te pedimos que tú nos bautices, que tú nos llenes, que actives en nosotros el poder para llevar adelante el mensaje de salvación, para llevar adelante la tarea que tú nos has encomendado. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, gracias por ese regalo del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendice.